Bienvenidos gente a un nuevo Freaky Taker más. Como siempre, hoy les traigo un nuevo video de un manga review análisis de contenido. No sin antes invitarlos a visitar mis redes sociales y a visitar mi blogger y mi página web, que es freakytaker.blogwordpress.com, y mi WordPress es freakytaker. Así me encuentran, o pueden entrar a los videos y ahí están los links de cada red social: TikTok, Instagram, Twitter, Threads, Facebook, etcétera, Reddit también. Así que bueno, gente, después de los anuncios vamos a ver, vamos a continuar un poco. No tengo los demás tomos, ese es el que voy. No he comprado más de mucho tiempo porque estoy siguiendo otras series, pero vamos a ver Shaman King número 4, que por cierto tengo meses grabándolo y por alguna razón no lo grababa. Pero bueno, vamos a grabar, ya le tocaba. La verdad que ya tenía rato que no hablaba de Shaman King, bastantes meses, creo que como unos 8 o 6 meses más o menos. Y bueno, gente, esta es la portada de la sobrecubierta, que realmente me gusta mucho la calidad de estas. Estas son las portadas alternas, que por cierto adentro nos vienen las portadas originales antes de que el autor hiciera el cambio. A esta creo que se pegó. Sí, está pegado. Qué raro. Esas son las portadas originales, como pueden ver. Esta es la de aquí. Ahí se ve bien. Y bueno, por detrás está la original, que bueno, sí es un cambio bastante interesante de las series. De estas portadas, y se nota mucho la evolución del autor y del dibujo. Se nota mucho que Io ya no se ve como se veía, y se me hace bueno que Panini nos pusiera esto para pues tener una referencia, ¿no?, de cómo se veían antes. Vamos a ponerlo por un lado. Y bueno, gente, ¿qué tenemos aquí? Estamos en las finales de las elecciones de chamanes, que por cierto este me vino así despegado. Así venía, así lo compré. Una lástima que no pude regresarlo porque era el único que había y ya no quería regresarlo. Y bueno, gente, los personajes, por si no lo saben o no se acuerdan, que bueno, obviamente pues sí se van a acordar, sí saben quiénes son. Son los personajes principales: Amidamaru, Io Sakura, Manta, Ana, Bazón, que es el personaje de Eren Tao, Silver, Pochi Kuchi, Tamao, Ryo con su espada de madera, y bueno, más personajes que van a aparecer. Aquí pues está el índice de capítulos. Se supone que esta es una edición 2 en 1, así que tenemos pues 2 tomos aquí metidos. Y bueno, vamos a ver aquí el lema, que bueno, aquí ya vemos al papá de Eren Tao, el señor Tao. Con Jun es mi waifu de Shaman King, siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Para mí Jun es la waifu definitiva. Que bueno, hay más personajes, la verdad, pero mi Jun me encanta. Y bueno, aquí es donde Io debe pelear con Ren. No me acuerdo si era Ren o Ren. Ren Tao, creo que Len Tao, por ahí escuchaba yo en la traducción al español. Cuando lo veía por Fox Kids, yo vi este anime en emisión en Fox Kids, capítulo tras capítulo tras capítulo, y la verdad me impresionó cuando vi el remake y dije, hay un punto en el que no se parecen, y quedé como un tonto. Ya me hicieron quedar como un tonto anoche. Y bueno, aquí vamos como el vato se enoja, hace su desmadre, y vemos que tiene todos los hombres. Esta escena la recuerdo mucho en el anime porque esto sí viene. Y dije, wow. Quedé así como que, qué pedo. Pero se me hizo chido. Pero se me hizo chido verlo aquí y recordando cómo era esa experiencia viendo este manga, pues en su versión animada, ¿no? Su primera parte. Bueno, el nuevo entrenamiento. Aquí Io pues va a tener cierto entrenamiento por parte de Ana. Que bueno, Ana es quien entrena. Le da unas buenos
buenos entrenamientos donde tiene que pues aprender ciertas técnicas. En este caso pues creo que aquí donde tiene que aprender más la posesión de almas en el objeto, ¿no? Lograr esa fusión casi perfecta que claramente Ren puede hacer muy bien. Y bueno, aquí llega que me acuerdo mucho de la escena donde está peleando Io contra Fausto VIII y aparece Ren desde arriba y dice Basón, y le empieza a pegar con el ataque y lo salva de la derrota. Bueno, pierde Io, pero evita que Fausto se pase de lanza. Gracias a Ren le dice: Io, he venido aquí a pelear contigo porque tú eres el siguiente. Muy buena escena. Pero vamos a irnos rapidito porque aquí, bueno, básicamente es la pelea de ellos dos. Aquí cuando trae su arma modificada, hace que el caballo también esté poseído para pues tener un control mucho mayor de la batalla, al tener un ayudante extra que es el caballo de Basón, que con este pues como que tiene un plus más, que el arma es genial. La verdad que el dibujo me gusta mucho, es un dibujo que disfruté, con una calidad bastante buena. Que en el video, si no lo han visto, o si ya salió o si no ha salido, que yo creo que ya salió hace rato, la boticaria número 5, la boticaria número 5, van a ver que la calidad del papel se fue de sabático y me voy a quejar, o me quejé en ese video. ¿Por qué? Porque estoy grabando primero y ya después me paso a grabar la boticaria. Bueno, básicamente este tomo es toda la pelea de Io contra páginas a color. Vamos a ver las páginas a color para que las vean. El poder chamánico y la fuerza espiritual, que por cierto las páginas a color dicen que desaparecen más adelante, que bueno, yo no estoy conforme con eso. Recomiendo Shaman King, claro, si estás pensando todavía no sé si comprarla, es de las mejores series, calidad-precio muy buena. En calidad-precio es una locura, vale la pena lo que vale. Conseguir en descuento es mejor, cómprenla con descuentos, 25-30% ya costea. Aquí vemos a Fausto se queda en silla de ruedas, pero logra retraer a Elisa de vuelta, que Elisa es mi segunda waifu aquí. No habla nada, solo habla una frase en todo el anime, que es cuando ella pues su cuerpo se despedaza y aparece su espíritu y dice a Fausto que se deja de cosas. Básicamente es la única vez que habla en todo el anime y el manga, hasta lo que voy leyendo. Bueno, por aquí anda Joro. Estas chicas como me gustan. De hecho, quiero el tomo 15 porque ellas salen en la portada. Son mis favoritas también, estas chicas. Más ella. Porque tienen un poco más de participación. Aquí, bueno, aquí ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. Es el villano principal. Hao. El villano Hao. Que bueno, va a dar su madriza. Al final pues Ren termina perdiendo contra Io por la posesión. Aquí vamos con el caballo, está. Vamos, Basón. Me encanta. Luego a veces hay entre capítulos, hay como ciertos capítulos, como por ejemplo este, que no tiene nada que ver. Y bueno, aquí vemos que Io logra la posesión de armas. Como me encantaba cuando decía Amida Maru, concédeme tu alma, posee a Harusame, y se veía como iba la bolita del arma y la ponía. Yo me alucinaba y también la hacía. No sé si ustedes también que estén viendo este video se alucinaban con Shaman King y decían Amida Maru, concédeme tu alma, o al personaje que te gustara, y ahí jugabas con una espada de madera, así de esos palos de madera. Yo lo hacía. Yo sí hacía eso, porque me gustaba muchísimo, alucinaba muchísimo con esta serie. Y bueno, aquí ya están con estos personajes que creo que son, estos los vemos también al final. Aquí ya está pues Ryu con su espada de madera, un típico Yori, parece un Yori. Obviamente que aquí hay un Yori, el espíritu de fuego, que está genial. Siempre me gustó. Hay una escena en el anime
muy perturbadora, pero me encanta. Que está el espíritu de fuego, están los guardianes estos de blanco, que es como si fueran de la iglesia o algo así, y los absorben a todos hacia arriba. Y está este espíritu ahí que cierra la llave y nada más se ve la mano del espíritu de fuego que sale, lo toma y se lo lleva. Y ya luego vemos que está con Hao, están así como aquí, están todos reunidos y está Hao sentado y está este güey comiéndose al espíritu de la doncella. Muy cabrón esa escena, la verdad, sí, muy buena. Bueno, aquí Tao, que va a ser Ren va a regresar a su casa y va a acabar con su papá. Va a pelear contra el líder de los Tao porque pues ya quiere acabar con esa idea de odio que tiene el papá y pues lucha contra él. Le van a partir la madre, también a la hermana, que pues la hermana también va a pelear. Aquí la tenemos, que hijo de puta, como la amarran así. Mi waifu, ya lo dije. Él pelea y ya luego vamos a descubrir que pues el papá tiene un cuerpo espiritual. Basón escapa, va con Nio y le dice que ocupa su ayuda para rescatar a Aren. Y Nio dice que sí le va a ayudar. Aquí está mi querida waifu. Es mi waifu de Shaman King. Y bueno, Nio va a ayudar a Aren a salir de la prisión y eso lo vamos a ver en el tomo 5 de Shaman King, el desenlace de esa pelea. Aquí ella la está cosiendo y aquí termina. Ya lo que viene pues es la historia extras y más, que por cierto creo que no me acuerdo qué capítulo es o no me acuerdo dónde lo vi, que venían algunas ilustraciones y dije, qué chido, trae ilustraciones. Fin. Y bueno, lo que sigue lo vamos a ver en el tomo número 5. Recuerden que son dobles. Entonces pues aquí sería el 7 y el 8, básicamente los 7 y 8 tomos. Que por cierto, para que no se me olvide, no voy a meter la tarjetita ahí porque se pega. Voy a meter acá atrás. Shaman King de Hiroyuki Takei. De hecho yo vi un video de ese señor, se lo recomiendo, búsquenlo, donde él habla de forma de cómo se sintió cuando la serie se terminó. Él seguía arrepentido, para ese video él seguía arrepentido de que pues su manga no terminó como él quiso, hasta que después la editorial que se hace cargo ahorita, porque es otra, no es la misma con la que él licenció esta serie, le quisieron, pues caducan, ¿no? Hay un punto en el que caduca el contrato, pues la misma editorial lo libera, o sea, se la vende a otra. Y en el video decía que se arrepentía mucho de no haber dado el final que quería, porque el final que le dieron en la serialización actual en la que estaban, se lo cortaron. Lo mismo que pasó con Bleach, que le dijeron, ya, tienes que terminarla, tienes tantos capítulos, tantos tomos, ya, tienes hasta esta fecha, y el señor apuró y terminó y fue el final feo. Entonces cuando la editorial nueva que la compró sacó esta versión nueva de 2 en 1, porque nada más eran tankobon, y bueno, qué bueno que Panini nos trajo esta 2 en 1, la verdad vale mucho la pena, muy buena calidad, como la Yu-Gi-Oh igual. El señor les dijo, sí quiero, pero quiero que me dejen dibujar el final. Por eso el último tomo es muy grande, es más grande, tiene como un 30% más de hojas, es bastante grandecito, como por aquí más o menos. Y le dijo, yo quiero terminar mi serie como es, permítanme, denme la oportunidad de terminarla y dibujarla bien y corregir algunas escenas. Entonces le dijeron sí, y corrigió las portadas, corrigió algunos capítulos, algunos paneles de Io que se veían raros, y hizo el final que quiso. Así que qué bueno por él. Y bueno, gente, el Shaman King número 4, los demás videos están en el canal, los invito a ver, ya saben, las redes sociales, el blogger, la página web. Y si no, pues en la caja de comentarios, ahí en la descripción, está la caja de descripción arribita, le pican ver más y ahí van a poder encontrar los links a todo. Así que bueno, gente, espero les haya gustado Shaman King. Y bueno, si están empezando a comprarla, les digo, no la duden porque se la van a pasar bastante bien. Es un manga muy cómodo y disfrutable. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en un siguiente video. Que estén bien, hasta la próxima, chao.